Bueno, el Estudio Podcast es un espacio en donde nos sentamos a conversar con algunos de los actores del mundo del emprendimiento, la innovación, el diseño, el arte, para generar un espacio de reflexión sobre estas temáticas y cómo pueden tener un impacto positivo en la sociedad. En esta ocasión nos acompaña Néstor. Néstor tiene más de 10 años de experiencia en el sector de la innovación, del desarrollo y gestión de negocios tecnológicos. Es director de servicios en Agile Technologies, ex Hewlett Packard, durante 4 años y colaborador en proyectos de innovación a nivel europeo. Es actualmente CEO y fundador de Intelligent Experience Consulting. Y bueno, hoy nos acompaña para conversar un poco temas de emprendimiento, planes país, cómo el diseño se vincula en el emprendimiento y bueno. Néstor, no sé si deseas presentarte, contarnos un poco para empezar. No, bueno, estoy encantado de estar aquí con vosotros. La verdad es que en las ocasiones que he tenido la suerte de venir aquí a Ecuador, he descubierto un ecosistema de emprendimiento bastante interesante y la verdad que es un placer para mí estar aquí y poder compartir con vosotros todo lo que conocemos o lo que hemos aprendido en los últimos años en temas de innovación y emprendimiento. Muy bien, y ahora ya un poco más puntual, un poco más específico, ¿cómo ves el tema del emprendimiento en un nivel más macro del país? ¿Cómo se están manejando las cosas? ¿Qué tipo de metodologías se están aplicando, se deberían aplicar? ¿Cómo están los actores del emprendimiento en los países en los que has estado y has sido mentor? Bueno, he estado como en unos 6-7 países trabajando temas de emprendimiento e innovación. Es verdad que cada país sigue políticas diferentes y sigue lógicas diferentes en función de muchas variables, ¿no? Lo que sí es un factor en común en todos ellos es la importancia que le dan al emprendimiento por una razón muy sencilla, ¿no? Al final, un emprendedor es una persona que va a crear una startup que al final esta startup, si tiene éxito y escala, creará puestos de trabajo, pagará impuestos, generará riqueza, distribuirá riqueza. Los países que más ricos son aquellos que han sido capaces de crear más tejido empresarial. Y al final, en los sistemas que estamos viviendo, en los sistemas que compartimos ahora mismo, en los sistemas capitalistas y sistemas libres, ¿no?, en los cuales intentamos que la riqueza se distribuya lo mejor que se pueda, ¿no?, aquellos que apuestan más por el emprendimiento son los que distribuyen de manera más homogénea esta riqueza. Entonces, sí que es verdad que todos los países tienen una apuesta clave importante en términos de emprendimiento y esto yo creo que va a seguir siendo en los próximos años, ¿no? Ya muchos países ya tienen su propia ley de emprendedores. Aquí en Ecuador ya se está trabajando en esto, ¿no? Y ya tenemos noticias de que en breve tendremos una ley de emprendedores. Esto abre marcos de oportunidades enormes, ¿no? Y es verdad que ya las mismas universidades están siendo unos jugadores importantes, están poniéndose las pilas, ¿no? Están empujando mucho el emprendimiento. Incluso las grandes corporaciones y las compañías entienden que el emprendimiento es también un eje fundamental de todo su ecosistema de negocio, ¿no? Así que en los próximos años, sin ninguna duda, esto se va a acelerar y esto va a permitir que más emprendedores tengan la oportunidad, ¿no? En el marco de metodologías, realmente los políticos no se meten, ¿no? Los políticos lo que en el fondo hacen es crear el entorno favorable para que esto pueda ser posible, ¿no? Es más en las aceleradoras, en las universidades, en las escuelas de negocio y en las empresas corporativas donde realmente se aplican más marcos de metodología, tanto como Design Thinking, como Lean Startup, como Agile, como Growth Hacking. Estos marcos de metodologías que estamos empezando a entender y aplicar en el contexto de la creación de negocios se aplican aquí, ¿no? Los políticos nunca se van a meter en el marco de metodologías, no es un tema que les interese, pero sí les interesa legislar y regular para que los emprendedores sin duda puedan tener un espacio más fácil para poder emprender. Y experiencias específicas que hayas tenido tú al respecto de ser como un gestor de temas un poco más macro y ya de temas específicos en estos procesos que se están dando en los países, el crecimiento, las startups. En España hemos tenido casos dignos de mención, ¿no? Por ejemplo, la EOI, la Escuela de Organización Industrial, donde soy profesor y trabajo y soy responsable de la parte de emprendimiento y Venture Launchpad dentro de los MBAs y otros programas, ¿no? Como profesor externo, claro. Lo que sí estamos empezando a ver es la importancia de crear entornos en diferentes partes de la región de España.
Tenemos un programa que se llama Go to Work, básicamente son coworkings que se hacen en casi 50 centros a lo largo de todo el país, activados a través de un fondo europeo, un fondo social europeo, ¿no? En este caso la EOI ha apostado, y apostamos todos allí juntos, creando un programa que lo que intentaba es favorecer y fomentar el emprendimiento en regiones que no siempre en las capitales o las capitales más importantes, ¿no? Esto es un indicador interesante de qué está pasando, ¿no? En algunos sitios. Y fue una experiencia, y es una experiencia fascinante, en la cual estamos activando muchos emprendedores, estamos ayudando no solo con formación, sino con mentoring a esos emprendedores. Pero también tenemos otras experiencias en otros países, ¿no? Ahora mismo en México vamos a empezar a trabajar con un programa del BID, del Fondo Interamericano de Desarrollo, en un programa para formar a los mentores de diferentes aceleradoras que el Gobierno de México va a empezar a activar y a desarrollar en diferentes regiones. Es un programa para 3 años en los cuales se pretende formar a casi 80 gestores de aceleradoras. Esto quiere decir que en los próximos años en México va a crearse como mínimo 80 aceleradoras más en la región y bueno, posiblemente no sean 80, sean al final 40 o 30, ¿no? Pero esto sí que va a ser un indicador de que se va a acelerar, ¿no? Incluso en países como en Perú, el gobierno me invitó al Congreso de la República para hablar con congresistas y hacer una charla de cómo el emprendimiento cambia los ecosistemas que empiezan a desarrollarse de forma local en los países y en las ciudades, ¿no? Y los políticos cada vez están más sensibilizados con esto, ¿no? Son pequeñas experiencias que están ocurriendo ahora mismo, ¿no? Pero se están mezclando con las experiencias de las propias universidades, ¿no? Las universidades están empezando a ser un catalizador de este emprendimiento porque son generadoras de talento. En el fondo están creando ese talento por 2 vías fundamentales. Primero, por la vía de la investigación. La propia investigación está creando tecnología. Esta tecnología se va a poder convertir en modelos de negocio y también está creando estudiantes, ¿no? Estudiantes que tienen unas capacidades adquiridas durante esa formación y unas habilidades que se pueden desarrollar y orientar hacia el mundo del emprendimiento. Ahora ya sabemos que no solo emprenden los que estudian dirección y administración de empresas, ¿no? Hoy emprenden también ingenieros, físicos, químicos, biólogos. El emprendimiento es una cosa transversal, ¿no? Que permite crear riqueza a través de tecnología y a través de investigaciones científicas. Pero sí que es verdad que cada vez más los países están empezando a empujar y a crear sus propios ecosistemas para que eso sea posible. En España no solo hemos tenido ejemplos lanzados desde los propios gobiernos y de los fondos públicos, sino también desde el contexto privado. Por ejemplo, el Banco Santander ha creado hoy, hace años, un programa llamado Youth, actualmente se llama Explorer, en el cual trabajamos en 50 centros en diferentes universidades haciendo posible crear aceleradoras o preaceleradoras para que esos alumnos del último año de grado, antes de acabar su carrera, puedan emprender si tienen opción o quieren opción a emprenderlo, ¿no? Y esto lo facilita no solo el Banco Santander, sino las universidades que colaboran con el Banco Santander a través de una institución que se llama CISES, el Centro Internacional Santander Emprende. Ayudamos, fomentamos, formamos a los coordinadores y los mentores de estos centros en metodologías como Lean Startup para que puedan ayudar a implementar el emprendimiento en este tipo de áreas. Así que ya ves que en el fondo los países están creando programas muy evidentes que mezclan no solo la empresa privada, sino también universidades, también fondos de capital riesgo, fondos públicos y además áreas locales con emprendedores para poder desarrollar startups, emprendimiento y empresas que creen riqueza en esas regiones. Y tal vez centrándonos en Cuenca, ¿cuál ha sido tu experiencia con esta área del emprendimiento o las aceleradoras? ¿Existen aceleradoras? ¿Son coworking? Bueno, mi experiencia en Cuenca es esta primera, ¿no? He estado 3 veces en Ecuador, pero esta es la primera vez que estoy en Cuenca. He estado en Guayaquil y he estado en Quito. La AEI es un buen ejemplo de lo que está pasando, ¿no? La Asociación de Innovación y Emprendimiento e Innovación es sin lugar a duda un buen ejemplo de lo que está ocurriendo ahora mismo en el país, ¿no? Se están asociando las empresas, se están formando clústeres. Las universidades también están haciendo un esfuerzo. Aquí, por ejemplo, en Cuenca hemos hecho un programa de emprendimiento para investigadores, ¿no? La Universidad de Cuenca ha apostado muchísimo para ayudar a los investigadores a poder conocer las metodologías que les pueden ayudar a llevar sus investigaciones al mundo real, al mercado real, ¿no? Y crear riqueza real a través de esa investigación. Y es verdad que este ejercicio que hace la Universidad de Cuenca y otras universidades que he tenido la suerte de poder conversar y hablar con ellas, es un claro síntoma de que en los próximos años aquí en Cuenca el ecosistema de emprendimiento va a crecer de una manera significante. Y bueno, ahora pasando un poco al tema de cómo se vinculan las áreas del diseño con todo lo que has venido conversando,
¿cuáles han sido tus experiencias de vínculo entre todo el área del emprendimiento con el diseño de las experiencias de usuario, la investigación en diseño, la creación de identidad? ¿En qué momentos es recomendable hacerlo? ¿Y cómo te ha ido al respecto? ¿Cómo se trabaja también en ese sentido? Bueno, los contextos alrededor del diseño, como marcos metodológicos como Design Thinking, no deja de ser una de las aproximaciones que utilizamos en el contexto de la innovación. Design Thinking no solo se aplica en el contexto de las startups y los emprendedores, sino también se aplica a nivel corporativo y en organizaciones. Ahí tengo varias experiencias muy interesantes de cómo empresas y grandes compañías están aplicando este marco de metodologías. Es verdad que en los próximos años cada vez más compañías van a aplicar estos marcos de diseño, ¿no? Y yo creo que es muy útil, sobre todo en los estados más semilla, más iniciales, ¿no? Cuando una compañía quiere explorar la innovación y plantea un reto, Design Thinking es muy interesante, ¿no? Es muy interesante porque me ayuda a poder entender, poder observar, poder definir o redefinir esos retos que han marcado, utilizar técnicas de creatividad para buscar soluciones y empezar a prototipar, a construirlas, ¿no? Pero lo que estamos observando y estamos viendo es que Design Thinking no es suficiente. Design Thinking nos suele dejar solo el contexto de la idea y como mucho el prototipo, ahí nos quedamos, ¿no? Es verdad que ahí complementan otro marco de metodologías muy interesantes como Lean Startup, ¿no? Lean Startup nos lleva de la idea al negocio, al modelo de negocio, ¿no? Ese es el siguiente paso, creo que muy interesante para tangibilizar estas ideas en negocios reales. Así que Lean Startup es un complemento que encaja muy bien dentro del proceso de Design Thinking y, de hecho, no solo complementa, sino que amplifica el poder de la innovación, ¿no? Así que cuando trabajamos con clientes estamos viendo las hibridaciones, las combinaciones que estos marcos de metodología están generando. Ya el mismo Lean Startup es un marco de metodologías, no es una metodología puramente dicha, ¿no? Está comprendida por herramientas como el lienzo de modelos de negocio de Alexander Osterwalder, está complementada con métodos como desarrollo de cliente de Steve Lang y Bob Dorff, o incluso está mezclada y combinada con metodologías de desarrollo ágil, ¿no? Como Scrum o Kanban. Efectivamente, cada vez estamos viendo que las metodologías se hibridan, se mezclan, se combinan, porque amplifican mucho este contexto de la innovación. Porque al final la innovación subyace bajo un contexto de extrema incertidumbre, donde existen más cosas que no sabemos que las que sabemos. Y es estas metodologías las que nos ayudan a aprender rápido. Lean Startup lo que hace es ayudarnos a través de la experimentación y la prueba a entender cuál es el modelo de negocio que subyace bajo esta idea que hemos tenido. Porque una cosa muy importante es entender que no todas las buenas ideas son buenos negocios. Y realmente Lean Startup es ese gran paso que da para poder encontrar el modelo. Pero después de eso tenemos otros marcos de metodología, como Scaling Up, Growth Hacking, marcos de metodologías que ayudan a las startups y a los negocios, a las grandes corporaciones, a poder escalar, crecer de manera rápida y hacer que sus negocios tengan el mayor impacto posible. Que justo me llama bastante la atención esta diferencia entre la startup, qué significa ser una startup, qué significa ser un negocio. No sé si nos puedes contar un poco más de eso para el público que te va a ver aquí, es como cómo vas de lo uno a lo otro. Vale, vamos a poner unas definiciones simplemente para ordenarlos, ¿no? Vamos a definir que una startup es un conjunto o un grupo de personas que se juntan temporalmente para buscar un modelo de negocio recurrente y escalable. O sea que una startup lo que hace es buscar ese modelo. Cuando encuentra ese modelo, a este momento lo solemos denominar como el Product Market Fit, el encaje producto-mercado, en ese momento empieza a sufrir un modelo de escala. Es decir, aquel grupo de 3 amigos que estaban desarrollando una idea de negocio, que estaban empezando a validar ese modelo en el mercado, encuentran a través de diferentes iteraciones con su producto que realmente empieza a encajar en el mercado. Esas iteraciones y esos experimentos los solemos llamar productos mínimos viables, que es un conjunto de pruebas y experimentos que nos intenta ayudar y validar las hipótesis más importantes, nos ayuda a aprender rápidamente. Pero cuando pasa esa fase, ya no lo llamamos startup, lo llamamos scale up o scaling up, ¿no? Son organizaciones que están creciendo muy rápidamente y tienen otras necesidades y otros problemas. Tienen problemas con los equipos, ya que empiezan a crecer el número de personas. Tienen problemas con la estrategia, que antes no estaba definida, pero ahora hay que definirla. Tienen problemas con la ejecución o problemas con la caja, algo muy importante cuando un negocio está escalando. Aquí tenemos otro comportamiento diferente. Pero el siguiente comportamiento es cuando esta escala, es decir, esta startup que está escalando, este scale up, por decirlo de alguna manera, que ya no es una startup, que ya realmente está escalando, llega a saturación de mercado, llega a un momento en el cual ya es un negocio que ha llegado a un equilibrio en el mercado y está maximizando ese modelo. Ahí podemos llamarlo literalmente empresa o negocio. Es verdad que las diferentes fases entre una startup, entre una scaling up y entre un negocio son muy evidentes y los problemas, necesidades que requiere cada una de ellas son también diferentes.
Hay una etapa, ¿no?, entre estas tres que comentaste, en donde se puede sentir ya más ese factor de innovación. Y tú hablabas bastante de que la innovación, al ser a veces así tan disruptiva y tan agresiva, causa malestar, causa dolor en ciertos sectores, ¿no? Y una de las preocupaciones que yo tengo es ciertas cosas como la automatización van a resolver en el futuro muchas cosas que ya los humanos mismos las resolvemos, ¿no? ¿Cómo ves el futuro en ese sentido? ¿A qué vamos a pasar ciertas áreas laborales para podernos adaptar a esos nuevos sistemas y cosas que van a acontecer? La tecnología, sin lugar a duda, va a seguir creciendo en los próximos años y va a darnos, sin lugar a duda, más alegrías, ¿no? Pero es verdad que la innovación, estas alegrías se pueden convertir en disgustos. Por una razón muy sencilla, porque la innovación genera un cambio del status quo que tenemos. La innovación cambia las cosas y los cambios se pueden ver desde un lado bueno o desde un lado malo, depende de quién se ha cambiado. No. Es lógico que en los próximos años la inteligencia artificial o la robótica o la automatización van a crear, sin lugar a duda, grandes cuestiones, ya no solo en la manufactura. Un ejemplo es Amazon Go. Ellos están planteando a través de Machine Learning, reconocimiento visual y sistemas de inteligencia y sensorización que un supermercado o un retailer esté sin cajeros o sin cajeras, ¿no? Esto significa que no va a hacer falta que tengamos cajeros para poder entrar en un supermercado y comprar cosas. ¿Esto es malo? No es malo. Esto es la innovación. Es verdad que todo el sector va a sentirse incómodo con esta innovación, pero es imparable. Las innovaciones, en el fondo, crean nuevos contextos de oportunidades. Así que estos trabajadores que antes trabajaban en este contexto tendrán que readaptarse, reinventarse y ajustarse a una nueva realidad. Pero esto, que parece un drama, ha ocurrido siempre en la historia de la humanidad. Hace unos 80.000 años, el ser humano cazaba con las manos. Salíamos detrás de los ciervos para intentar cazarlos. Los agarrábamos con las manos. Les dábamos golpes y puñetazos para matarlos y después alimentarnos de ellos. Pero de repente, uno de los cazadores cogió un palo, lo afiló más o menos en la punta y lo lanzó y mató a un ciervo en 1 minuto. Te puedes imaginar que los cazadores acabaron traumatizados. No se cuenta que en vez de tardar semanas en cazar un animal, podían tardar horas. ¿Qué hizo esos cazadores? Esos cazadores tuvieron que reinventarse, readaptarse, y eso generó nuevos contextos de oportunidad. Gracias a todas esas innovaciones disruptivas en la historia de la humanidad, hoy estamos aquí todos bien vestidos, bien alimentados y bien calentitos hablando de innovación. Así que realmente el contexto de la innovación genera nuevas oportunidades y nuevos espacios que sin lugar a duda hacen avanzar a la población y que además nos crean más calidad de vida, aunque a priori eso no se vea. Lo importante es saber cómo los seres humanos tienen que aprender a adaptarse y a adquirir todas esas nuevas habilidades para un nuevo mundo que cambie sistemáticamente y que en los próximos años va a cambiar de manera mucho más profunda. Claro, y en esto yo creo que debemos verle no como que nos va a quitar empleos, como es ese miedo, sino como que va a ser una herramienta para que nosotros nos adaptemos a esa herramienta y las máquinas hagan esto y nosotros ya podemos avanzar a otros sectores. Claro. Exactamente, de hecho ha ocurrido sistemáticamente todo esto, la automatización. Por poner un ejemplo, y hay otros muchos ejemplos de tecnologías que van a afectar a otros sectores, ¿no? Pero por coger el ejemplo de la automatización y la inteligencia artificial, claro que sí, claro que va a liberar a estos seres humanos que están haciendo tareas rudimentarias y repetitivas a que puedan utilizar toda su capacidad y talento para orientarle en otras disciplinas, ¿no? Y quizás sean disciplinas de otro tipo de calado que la automatización y los robots no van a poder hacer. Y la creatividad, la interacción humana, pensar en filosofía, religión, espiritualidad, son disciplinas que son importantes en el ser humano y que habrá muchos de los individuos que hoy mismo están en un cajero que puedan aplicar esos conocimientos porque, sin lugar a duda, el conocimiento humano y la habilidad humana son insuperables. Así que creo perfectamente en eso y gracias a eso ha ocurrido fenómenos increíbles. Y por poner otro ejemplo, ¿no? Hubo una temporada en la cual en el mundo había un trabajo muy demandado. Era el ascensorista. Era una persona que conocía varios idiomas, ya que los ascensores en aquel momento estaban en hoteles internacionales. Y no solo eso, sino que tenía una persona que tenía que tener conocimientos de ingeniería, ya que tenía que manejar el ascensor e incluso mantenerlo y repararlo. Hubo un día en que los ascensores fueron automáticos. Ese puesto de trabajo tan cotizado desapareció de la noche a la mañana, pero liberó a esas personas para que pudieran hacer otras actividades que creaban mucho más valor. Así que los robots tienen que hacer efectivamente las cosas que menos valor aportan y que más tiempo nos quitan al ser humano, que por cierto es de las variables más demandadas, el tiempo. Interesante. Bueno, y hablando de tiempo, el tiempo en estos es un poco limitado, que sabemos que tienes una agenda bastante apretada y para cerrar quisiéramos
Cuenca es un espacio así como tú dijiste que está bastante fuerte en temas de emprendimiento e innovación. Tal vez también es un espacio joven en ese sentido. ¿Qué, no sé, consejos sea la palabra adecuada, consejos, recomendaciones, les das a esas personas que están empezando? Y también a las personas que ya están como posicionadas, si es que deberían tal vez ser gestores o mentores de ciertos procesos, etcétera. O sea, bueno, en mi humilde opinión, lógicamente no soy quien para recomendar en algo tan difícil como es la creación de un negocio, en el cual las variables para creación son enormemente complejas, pero le recomiendo 3 cosas muy sencillas. Solo que preste atención a estas cosas, ¿no? Al final, cada persona es poseedora y las decisiones de su negocio, y es su negocio su responsabilidad. Pero 3 recomendaciones muy rápidas. Primero, observa y mira la tecnología como una palanca. La tecnología cada vez se va convirtiendo más en una commodity, en una cosa muy barata, muy accesible. Hoy podemos comprar una impresora en 3D por $399. Hoy podemos tener unas gafas de realidad virtual aumentada por $200. Hoy podemos tener un móvil para desarrollar software con código abierto. Blockchain es código abierto, se puede programar con ese tipo de tecnologías. Los sensores cada vez son más baratos y cada vez son más pequeños. Todas esas tecnologías que pueden parecer tan disruptivas, la inteligencia artificial se puede acceder de manera gratuita. Amazon dejan abiertos sus motores de inteligencia, IBM, Watson lo dejan abierto, todo ese código se puede utilizar. Es querer acercarse a la tecnología. Primera recomendación: acércate a la tecnología. La tecnología permite el crecimiento, permite la escala, permite la diferenciación y permite crear más valor. Así que primero, observa y mira la tecnología como una gran oportunidad. Segundo consejo: es muy importante que entiendas que tu producto no es tu producto. Tu producto es todo un modelo de negocio y que tienes que entender que puedes tener un producto que funcione, pero eso no quiere decir que tengas un negocio que funciona. Así que es muy importante centrarse siempre en términos de negocio. Los emprendedores, de manera nata, nos focalizamos mucho en el producto, pensando que si el producto funciona ya tenemos resuelto el negocio. Y esto no es así. Hay muchas más variables. Así que es muy importante que pongan foco al modelo de negocio. Y la tercera recomendación es que experimenten, prueben, aprendan, no supongan nada. En un contexto en el cual creas algo nuevo, que tenga más una componente tecnológica o innovadora, el nivel de incertidumbre es extremo. Ahí tenemos que utilizar mucho el enfoque científico, identificar las hipótesis que tenemos en nuestro modelo de negocio, hacer experimentos y pruebas para validarlas en el contexto de los clientes y obtener conocimiento validado que me ayude a entender y ajustar el modelo de negocio. La ventaja competitiva de una startup no es su idea, es su capacidad adaptativa de encontrar un negocio de esa idea. Y el modelo puede cambiar, ajustar, pivotar. Eso es una ventaja. Cuanto más ágil y adaptativo seas, más oportunidades tienes para encontrar un negocio. Muy bien, chévere. Te agradecemos mucho el tiempo que nos has brindado. Es importante también para nosotros escuchar perspectivas desde afuera, cómo podemos adaptar ciertas cosas que han sido aciertos en otros contextos, cómo podrían adaptarse aquí, cómo lo que estamos haciendo aquí también puede tener una escala distinta, que pueda llegar a un nivel más global. Y eso, Néstor, muchas gracias. Esperemos que te podamos tener en otra oportunidad en el estudio podcast. Por supuesto. Y a todos los que nos escuchan y nos ven, recuerden que también nos interesa saber qué temas les interesan, de qué cosas les gustaría que conversemos aquí. Y bueno, y también qué invitados les gustaría que tengamos con nosotros y que nos visiten en el estudio17.com y nos sigan en nuestras redes. Néstor, una vez más, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y ya, pues ahí la mano de buen cierre. Muchas gracias, Néstor. Gracias, fantástico.